Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Solares Kaiser y en este video les estaré hablando sobre el fascismo y su origen y sobre todo la implementación que tuvo dentro del Estado de Italia a finales del siglo XIX. Todo comienza con un Benito Mussolini que está totalmente desilusionado de las bases que se tienen dentro del Partido Socialista, el cual fue implementado por Lenin y los bolcheviques dentro de Italia para así poder esparcir más la ideología del socialismo. A esto le parece totalmente inaceptable a Mussolini, por lo cual él decide salirse del partido y empezar a generar nuevos movimientos para así consolidar una nación, sobre todo enaltecida y unida. A esto se le puede decir que inicia en 1919 con la creación de los fascis, los cuales son un grupo de élite dirigido al combate de los socialistas, comunistas y anarquistas que están dentro del territorio nacional, con el fin de así poder depurificar todos aquellos movimientos que generan problemas dentro de la nación y que no generan una estabilidad como tal. A esto posteriormente se le tiene la creación del partido fascista, el cual tiene como sueño y objetivo la unificación de un proyecto nación donde las clases sociales sea solamente una, que sea el pueblo italiano. A esto se le debe de sumar que Mussolini, cuando empieza a salir a las calles y a empezar a revisar qué es lo que quiere la gente, se encuentra con que hay una falta de pertenencia nacional, ya que a finales del siglo XIX, con la pérdida de la Primera Guerra Mundial, Italia se siente con una victoria totalmente arrebatada por parte de los franceses y de los ingleses, ya que no se le cumple lo estipulado dentro de los tratados de Versalles, en el cual se le daría una gran extensión de tierra para que así Italia tuviera el control sobre una parte mayor de Europa. A esto se le tiene que sumar que Benito Mussolini recurre a enaltecer la imagen más poderosa que tiene Italia, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano para esto genera un gran sentimiento de pertenencia hacia una nación o hacia algún imperio que alguna vez fue el Imperio Romano dentro de Italia, con lo cual genera un sentido mucho mayor a lo que se estaba buscando con el Partido Socialista. Ahora bien, para continuar con esto se tiene que tener en cuenta que dentro de la ideología fascista y de los principios del partido fascista se tiene que el pueblo es el Estado y el Estado es el alma del pueblo. Por lo tanto, estamos en presencia de un círculo que no puede atentarse contra él mismo. Por lo tanto, si el Estado llega a atentar contra su propio pueblo, este estaría atentando contra sí mismo, por lo cual resulta totalmente difícil de poder generar. A diferencia de esto, en diversos libros y historiadores han asegurado que entre el fascismo y el nazismo son casi lo mismo. Mentira, no son lo mismo, ya que el fascismo no atenta contra su propia población, incluso si son de diferentes ideologías o de diferentes religiones, a lo que sí hace el nazismo con la ideología que tiene de la superación y de la creación de una raza aria totalitaria y sobre todo que tenga como fin último la enaltación de la nación. A esto pues lógicamente como base el racismo. Ahora bien, en 1922 Benito Mussolini entra en Roma con alrededor de 40,000 a 45,000 camisas negras, lo cual genera un movimiento de presión social hacia lo que viene siendo el rey Víctor Manuel III, que decide mejor entregarle el poder a Benito Mussolini para evitar cualquier tipo de derramamiento de sangre, ya que el rey tenía a un ministro de defensa que estaba muy seguro de querer mandar al ejército a tratar de disuadir, o bueno, pongámoslo así, disolver toda esta marcha en Italia y así poder pues continuar con el poder del rey. Sin embargo, el rey decide que no es lo óptimo y prefiere darle el poder y la vía libre a Benito Mussolini, el cual de inmediatamente a los 2 meses convoca a una elección extraordinaria
en la cual el partido fascista gana por mayoría absoluta. Entonces, con esto, Benito Mussolini se convierte en el líder supremo de la Italia fascista y sobre todo como el líder del pueblo que lo reconoce y sobre todo lo sigue. Ahora bien, incluso Winston Churchill, a la hora de enterarse de todo este movimiento que se generó e incluso cómo se llevó a cabo y la administración que se tuvo, admira y sobre todo lo reconoce a Benito Mussolini la creación de un nuevo estado moderno para así poder continuar con un desarrollo totalmente óptimo y sobre todo sin una sola gota de sangre. Ahora bien, no todo siempre fue bueno, pero sí incluso se puede llegar a concluir que Benito Mussolini, en una época cuando se tenía aún a los bolcheviques que causaban revueltas dentro de los sindicatos de obreros de cualquier índole, él lo que hizo en ese momento fue llamar o hacer un comunicado en el cual le pedía a todos los fascistas, en este caso a todos los nacionales italianos, que exigieran y sobre todo pudieran detentar ese derecho al trabajo, lógicamente en condiciones óptimas y con buena paga. A esto también fue un movimiento que generó muchísimo revuelo porque efectivamente la revolución que estaban tratando de hacer los socialistas o los bolcheviques dentro de Italia para poder quitar a Benito Mussolini no resultó. Al contrario, se vio un movimiento en el cual los fascistas o los nacionalistas fueron a trabajar e incluso se incrementó la potencia de trabajo dentro de todos los sectores de Italia. Ahora bien, el régimen del fascismo no siempre se debe de reconocer como algo malo como lo cuentan los libros de historia. Al contrario, el régimen fascista dentro de su composición en el Estado, lo único que hizo fue la represión a todas aquellas ideologías o movimientos que estuvieran en contra de él, tanto socialistas, comunistas, anarquistas y de otras índoles, lo que hizo que no tuvieran tanto poder hacia poder detentar el poder en diferentes ocasiones. A esto pues se le disminuye el poder a los bolcheviques, que son los socialistas, y genera por alguna cuestión el repudio de diferentes sectores y se empieza a generar el anarquismo, pero un anarquismo ya no con las bases iguales que se tenían al principio, sino que tenían más que nada el rencor y sobre todo el enojo que causaba hacia el Estado. Entonces ellos decidían mejor manifestarse a través de lo que eran la violencia y sobre todo pues los desastres en las plazas, en los mítines, en todo ese tipo de cuestiones para así hacerse escuchar y hacerse valer. Sin embargo, de todas maneras seguían siendo oprimidos por el Estado. Y para poder continuar esto, Mussolini incitó en diversas ocasiones a que las personas siguieran este modelo de nacionalista para así poder consolidar una nación que realmente fuera digna de lo que en algún momento se llamó el Imperio Romano. Ahora bien, a todo esto se le debe de poner que las bases de la ideología fascista son antimarxistas, antiliberales, en el sentido de que pues no permitía que otras ideologías o que otros grupos sociales pudieran detentar el poder, la ultranacionalista, que por supuesto es lo que se genera, y totalmente el totalitarismo, el cual pues es el Estado, como habíamos dicho, el pueblo, el cual se puede autorregular y sobre todo ver por sí mismo. Como habíamos dicho, es un círculo que pues sigue teniendo toda su maquinaria, estando dentro del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Por lo cual el fascismo no debe de ser reconocido como al igual o a la par que el nazismo, porque no lo es. Son cuestiones totalmente diferentes e incluso se podría llegar a decir que el fascismo en cierto punto fue mejor y mucho menos dañino que el nazismo. A esto pues llegamos a la conclusión de que el fascismo fue un movimiento y una ideología basada en enaltecer a una nación que estaba perdidamente triste, desfavorecida e incluso olvidada por Europa, y pues lo que se genera
es justamente tener una base y un estado moderno en el cual pues se tiene ya una idea de lo que se quiere para el pueblo y hacia dónde se dirige. Muchas gracias.